Buenas noches, como todos los domingos estamos aquí, gracias a ustedes por permitirnos ingresar a través de esta pantalla, a través de este medio, a sus hogares. El día de hoy tenemos como invitado nada más ni nada menos que al colega abogado Henry Cucalón, quien aspira a la presidencia de la República por el partido Construye, lista 25, vamos a conversar con él. Bienvenido, buenos días, Henry. Un gusto, un saludo. Bueno, la invitación realmente para conocer qué es lo que se está cocinando antes de estas elecciones. ¿Existen planes, proyectos, algo sólido en donde digamos que tenemos aquí en Ecuador propuestas que se extiendan a 30, 40 años, que nunca he escuchado a los candidatos hablar? ¿Hay alguna propuesta de la candidatura de Construye en ese sentido? Por supuesto, nosotros somos personas serias, estructuradas, nosotros no jugamos con el destino del país. Y ya que has citado el tema que trasciende el tiempo, te voy a poner dos ejemplos. La seguridad ciudadana, la seguridad democrática debe trascender inclusive los gobiernos. Es un tema de Estado, es un tema de sociedad. Muchos de esos planes que se tienen que ejecutar deben superar cualquier tema de carácter partidista e ideologías caducas. Le voy a poner un ejemplo. La política para la extradición que acaba de aprobar el Estado ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano, debe ser a mediano y largo plazo. La extinción del dominio para quitarle al crimen organizado y a las personas de los partidos políticos que le sirven de corifeos y alcahuetes, quitarle los bienes, quitarles el oxígeno, pero por supuesto que trasciende a los gobiernos. Estos dos puntos son parte sustancial de mi plan integral de trabajo. Veo ahora que el presidente de la República ha señalado la urgencia de reformar la Constitución en el tema de las bases militares extranjeras y del uso y espacio de las bases ecuatorianas. Por supuesto, a favor de la reforma, eso trasciende a los gobiernos. Yo lo pongo en otra manera. Todo lo que sea en aras de la cooperación internacional para poder enfrentar al crimen organizado, para poder enfrentar al narcotráfico, siempre será bienvenido. Y eso trasciende a los gobiernos. Eso es política de Estado. Pero esa posición que ustedes mantienen no lo deteriora políticamente, porque muchos de los otros candidatos siempre están, si tú vas para adelante y voy para atrás, simplemente por llevarte la contraria. Y este es un tema, como lo dices, trascendental, un tema de importancia para la seguridad del país. Pero ¿a dónde tuvimos que llegar? Tuvo que el presidente de la República plantear una consulta popular para poder aprobar esto. Pero no lo pudo haber hecho de forma directa a la Asamblea y habernos evitado el desembolso de 90 millones de dólares para llegar a esta... A ver, todavía no se ha hecho, hay que ver cómo la Corte lo califica. Según los antecedentes, podría tratarse una reforma parcial. Cuando es una reforma parcial, por obligación, es el artículo 442 de la Constitución y por tanto debe pasar por la Asamblea y terminar en un referéndum. Ahora, ¿cuál es mi tesis? Ya que vamos a ir al referéndum, bienvenido sea. Yo soy partidario que la Constitución debe cambiar, modificar, reformar cuantas veces sea necesario. Pongamos ese tema y otros más de trascendencia para que ese gasto... ¿Cuál serían los otros más de trascendencia? Te voy a poner un ejemplo claro. El cambio radical del modelo caduco en materia energética en el Ecuador. Los mal llamados sectores estratégicos que ya sabemos sirvieron estratégicamente para que algunos se llenen los bolsillos hace unos años. Ese es un cambio constitucional que vale la pena para permitir la apertura a la inversión privada sin discriminación alguna. Eso es parte de mi plan de gobierno. Creo con convicción que es necesario. Hay que hacerlo desde ahorita. No puede ser posible que la inversión privada se le acepte solo por excepción, solo a cuentagotas. Hay muchos proyectos privados para temas de generación de energías, inclusive de carácter alternativas, que reposan, no de ahora, de hace tiempo. En algunos casos se aprueba, no se aprueba, de la burocracia y del centralismo. Las estadísticas, ¿qué nos dicen sobre la base militar en Manta? Nos da cuáles son los resultados, beneficios, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Realmente es beneficioso mantener una base en Manta, en este caso, recuperar la base que ya estuvo acá y que vuelva nuevamente a sentarse
y que nos ayude a controlar el tráfico, el narcotráfico. Bueno, los resultados están ahí en materia de cooperación, de la lucha antidrogas, de la interceptación de, en este caso, de aviones, etcétera, que transportaban droga. Pero valga la aclaración para señalar algo a la respetable audiencia. Nunca ha existido una base norteamericana en Manta, por si acaso. La base ha sido ecuatoriana de toda la vida. Es más, desde ahí hubo un general de la FAE que se alzó en armas al gobierno en marzo de 1986, por si acaso. Lo que existió desde el 99 hasta el 2009, si no me ingrata, es un convenio de cooperación para, bajo el mando ecuatoriano, unidades y aviones norteamericanos puedan utilizar la base para temas de interceptación, convenio de cooperación en materia de combate al narcotráfico. Esto es importante señalar porque hay algunos trasnochados que no leen ni el periódico que hablan de una base norteamericana. La única base norteamericana que existió en el Ecuador fue en la Segunda Guerra Mundial en Galápagos, por si acaso, ¿no? ¿Es verdad que esa base todavía está funcionando? La Lo base, dijo Pierina Correa, lo acaba de decir la en una base, entrevista. bueno, vive con ese sombrerito que se puso. Base ecuatoriana ahorita. Así como la que tenían los norteamericanos en Salinas es la base naval O sea, que actual. es importante que la gente que nos sigue, la gente que nos ve, conozca la desinformación que viene por cierto grupo No, de y políticos que mentirosos, también los trasnochados. ciudadanos, ahora si es que no quieren leer, pues por lo menos aplaten el Google y ver. Si quieren les mando la foto de la base de Manta. Todavía ha sido la Fuerza Aérea. Y está bien que sea así. Y muchos países en el mundo tienen cooperación internacional y eso no afecta a la soberanía de los países. ¿Por qué? Por estos delitos que me parece muy bien que los ha enfocado, que trascienden a los gobiernos y que es un tema de Estado, que hay que articular, sumar acciones, son delitos transnacionales. Los delitos relacionados al crimen organizado, a la trata de personas, lavado de activos, narcotráfico, son transnacionales. Entonces se necesita la cooperación. Eso en mi caso es una postura, es una actitud, está en el plan de gobierno y yo voy a respetar lo que haga el gobierno actual y tratar de mejorar, porque solo con la continuidad de las políticas en seguridad democrática vamos a poder enfrentar de mejor manera a la lacra del crimen organizado. ¿Existe sentado en documento proyectos de seguridad o tenemos que realizar algunos proyectos de seguridad para 20, 30, 40 años de tal forma que el gobierno que continúa tenga que necesariamente seguir este mismo camino en la seguridad? Bueno, yo le pongo un ejemplo. Muchas reformas han existido. Hace muy poco el pueblo ecuatoriano, en abril, en consulta popular, aprobó un cambio a la Constitución que permite que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interna del país complementariamente con la Policía Nacional. ¿Sabe quién propuso eso? El expresidente Guillermo Lasso. Se aprobó ahora. Eso es bueno y así mismo habrán muchas políticas que se hayan que mejorar y continuar. Les voy a poner otro ejemplo, lo que son planes de trabajo. Recordemos que ese es un requisito de carácter legal, en mi caso también es una herramienta de carácter moral, porque ese es el compromiso que tú asumes con los ciudadanos. En materia de seguridad hay muchas cosas que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo. Lo que se necesita es continuidad, financiamiento permanente, un acuerdo de país, porque no ha de ser que mañana gana un rival político tuyo y quiere desmontar este tipo de situaciones, que es el ejemplo que sucedió con la no renovación del convenio de cooperación de lucha contra el narcotráfico que había en Manta. Mire cómo se ha disparado los índices justamente a partir de eso. Decía una política que Colombia tiene 8 bases, pero que el índice delincuencial es lo mismo, ha aumentado más bien. Lo mismo decían para no querer aprobar la extradición, que finalmente el pueblo ecuatoriano en la segunda consulta la terminó aprobando. Decían que no pasaba absolutamente nada con el narcotráfico. Ya sabemos ahora, pues gracias a Metástasis, a Purga y a Plaga, porque a algunos grupos políticos les preocupa por la extradición, porque tienen algunos socios que están metidos ahí. Pero yo voy a poner un ejemplo, porque parece ser que se meten a estas lanas pues, sin conocer los antecedentes. Gracias a la cooperación, gracias a una política de Estado que tuvo nuestro hermano país de Colombia, sin perjuicio que sigue existiendo narcotráfico, nunca más hubo terrorismo de Estado, pues. Nunca más. Recordemos que el año 90 asesinaron a varios candidatos presidenciales.
Los carteles de narcotráfico dinamitaban edificios enteros, Públicamente. dinamitaban aviones de Avianca que estaban en pleno vuelo, asesinaban policías a mansalva. A la corte Nunca, mandó exactamente, a la corte nunca más hubo actos de terrorismo de Estado. Violencia hay, y eso hay que enfrentarse permanentemente. Pero no es que una acción hace que se extinga todo, es la suma de varias acciones como las que estamos hablando, no es una sola, no es que la cooperación para tener como tienen todos los países del mundo, como tiene España, como tiene Alemania, como tienen todos los países, no es que una es una varita mágica, es la suma de varias acciones, de forma permanente, en el transcurso del tiempo, con esta frase que me llevo de esta gran entrevista, en una política de Estado, en un acuerdo nacional, que hace que nosotros podamos vencer a los irregulares, en este caso al crimen organizado, que le ha declarado la guerra no al gobierno, no solamente al Estado, se le ha declarado a la sociedad en pleno. En el gobierno de Henry Cucalón, ¿hay posibilidad de llegar a un acuerdo con Israel? Israel creo yo que es uno de los países que tiene la mejor tecnología. Ahora por estos tiempos difíciles, para esta lucha, hay un espacio. El Estado ecuatoriano ha tenido durante muchos años una gran cooperación. Recordemos en ámbito de Fuerzas Armadas. Pero hay acuerdos directamente. Pero por supuesto, el CAFIR. Y hace poco, ¿de dónde crees que han salido todas las tanquetas que tiene ahora el ejército ecuatoriano? Son israelitas. Los nuevos fusiles que tiene el ejército ecuatoriano son comprados a Israel. Eso fue una obra de Guillermo Lazo. Son a través del tiempo, sí. Entre otras cosas, Guillermo Lazo, que se compró todos, una parte se le entregó, otra parte la están entregando a este gobierno, que me parece bien. Ha cambiado un poco la visión de la seguridad. Ahora ya no son los tanques grandes como orugas, sino que son tanquetas para poder entrar a las ciudades, porque estamos viendo otro tipo de guerra. Es una guerra irregular, no es la guerra tradicional, pero en vías tanto de cooperación como de compra, adquisición de armamento, no hay ningún problema, ya hay las pruebas de aquello, y se puede hacer con Israel como con cualquier otro país también. Cambiemos un poquito el tema. ¿Qué nos puede decir del Consejo de Participación Ciudadana, que creo que para mí personalmente es un problema, es un dolor de cabeza? Yo digo, ¿qué dice Henry? Lo que siempre he sostenido, esa institución no tiene razón de ser, disfraza la verdadera participación ciudadana con personas que están a órdenes de dirigentes de partidos políticos. Se quieren camuflar como que si son dirigentes ciudadanos cuando están al golpe de teléfono de los dirigentes de los partidos políticos para cooptar el poder. Jamás han denunciado la corrupción. Por tanto, lo que he dicho es que he sido asambleísta. Yo en mi plan de gobierno propongo la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana siguiendo los pasos previstos en la Constitución. Es una reforma parcial. Mediante reforma parcial. Reforma parcial que pasa por la Asamblea ¿Y no Nacional y termina en referéndum aprobatorio por el pueblo ecuatoriano? Fue una buena oportunidad si el presidente también lo coge ahorita, porque él tiene la iniciativa. Ese es un momento. Yo no tengo ningún problema, esas son cosas de Estado en que podemos estar de acuerdo. Pero le quiero también recalcar algo. En mi posición, yo he sido juzgador e interpelante político del Consejo de Participación Ciudadana. Yo fui el que llevó a juicio al cura Tuárez, que solo con verlo... Todavía está preso. Solo con verlo uno sabía que era pillo, por así decir. Ya se fue destituido. También fui uno de los promotores de ¿De qué partido eres? de la enmienda constitucional. Pero no es que la gente no lo sabe. Se puso una sotana para engañar a la gente. Con sotana o sin sotana era un farsante. Y fue promovido por la Revolución Ciudadana. Eso es importante que la gente lo Claro, sepa. promovido por la Revolución Ciudadana. Pero en todo caso, como asambleísta propuse la enmienda para limitar funciones, en su momento no pasó en el año 2020-21. Y también la reforma parcial en su momento para la eliminación. Ha habido, y también se perdió. Pero esto es cambiante y cada vez la ciudadanía está más consciente de este padrinazgo que tienen los partidos políticos a estos consejeros. No en vano, la Asamblea Nacional ha destituido a algunos. La Corte Constitucional ha destituido a otros. El Tribunal Contencioso Electoral a otros. Señores, eso no sirve. Y eso tiene que ser eliminado, no solamente porque es una afrenta al sistema democrático, sino porque también va contra la verdadera participación ciudadana.
¿Por qué los políticos de nuestro país no toman las medidas cuando tienen que ser tomadas? Por ejemplo, este tema de la Liga Azul, nadie se pronunció. Y era una cuestión que era evidente. Muchos ciudadanos, muchos candidatos independientes sí lo dijeron en la campaña. La prensa también lo recogió. Quien no hizo nada fue el Consejo Nacional Electoral, las autoridades. Pero el Consejo los dice que no puede políticos, ser de oficio, que tiene que haber una denuncia. no me hagan reír, pero en todo caso, lo importante, lo que ha pasado ahora, es que una vez que llegaron electos se presentaron las denuncias y sin perjuicio que está en apelación se les ha dado una lección, porque fue público y notorio que tenían el apoyo de una organización política. Ellos apelaron, pero todavía no se los saca del cargo, ¿no es cierto? Bueno, tiene efectos suspensivos, vivimos en un Estado de Derecho, más allá que yo estoy de acuerdo con la sanción, también tienen derecho a recurrir de la sentencia. ¿En qué tiempo se resuelve la apelación? Lo antes posible. Yo estoy convencido que va a ser ratificado. No, yo creo que debe ser ratificado porque ya hay antecedentes dentro de la misma liga. Entonces no puede ser de otra manera. Mis queridos amigos, regresamos dentro de poquitito. Listo, entramos al corte. Vamos a volver de nuevo para continuar, ¿ok? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, estábamos conversando sobre Consejo de Participación Ciudadana. Cuando se inició esta situación del Consejo de Participación Ciudadana, yo dije, es más fácil, lo dije así en mi ignorancia, dije, va a ser más fácil comprar 5 conciencias que comprar la de 134. Perdónenme, no lo quiero ofender, usted también fue asambleísta, y no es que me disparo contra todos los asambleístas. Lo que pasa es que usted conoce bien que dentro de los asambleístas también hay un grupo de asambleístas que todo el mundo los conoce y que están siempre conspirando contra el gobierno y contra la ciudadanía. ¿Qué podemos hacer para que la gente diga, ya reconozco a mis enemigos y por esto son los que yo no debo votar? La gente está dormida, ¿cómo lo despertamos? Tienes toda la razón del mundo. Sin perjuicio que en una asamblea a veces pagan justos por pecadores, porque son 137, ahora van a ser 151, creo. Y hay gente que vale la pena, y por ahí hay los sátrapas, hay los diezmeros, los vagos, los ignorantes, los que están a golpe de teléfono, y los notoriamente corruptos. No todos son así, pero lastimosamente se critica a toda la Asamblea Nacional. Igual en el caso del Consejo de Participación. Has dado, yo siempre lo digo, pero la única persona que le escucho que piensa lo mismo que yo en ese aspecto, lo acabo de escuchar. El sistema político se dio cuenta que es más fácil que cooptar a 70 asambleístas de 137 era cooptar, como son 7 consejeros, cooptar a 4, ya ni siquiera los 7, y cooptando a 4 tenían el control institucional del país. Esa fue la fórmula. Absolutamente el país. Lo que fue bueno para unos y que fue condenado, resulta ser que a otros grupos políticos también les gustó, pues lo mismo. Ya no solamente a los señores de la Revolución Ciudadana por poner... O sea, nos referimos al actual gobierno. Y a los intermedios también que estuvieron antes también en la Asamblea. Les gusta ese sistema de que lo critican, pero si ellos pueden, hacen exactamente... Me recuerda algo. Exactamente lo mismo. Pero ¿sabe cuál es la fórmula para que eso no pase? El mismo ciudadano la tiene. Porque yo comprendo que no es correcto que pese a esas críticas los partidos políticos sigan insistiendo en los mismos nombres. Si recuerdas, en la elección anticipada del 23, se repitieron muchos de los nombres del 21 de los que fue cesado, que claramente fue una asamblea que daba vergüenza, donde había conspiradores, pillos y sediciosos y mucha ignorancia. Y de gran escala. Entonces, el ciudadano lo que tiene que hacer es votar por otra lista, votar por otros nombres. Yo le voy a poner un ejemplo, porque quiero también ser propositivo. Nosotros en la lista 25, en Construye, la lista que lucha contra la no impunidad, hemos propuesto nombres de gente, unos probados y otros nuevos que ya tienen experiencia. En la provincia del Guayas estamos proponiendo al abogado Mario Cubi, un hombre con experiencia, académico, decano de Facultad de Derecho. Creo que va a ser un gran legislador, nada de operador, ¿no? Que es lo que la mala costumbre que tienen otritos por ahí. En Pichincha, por ejemplo, va a la reelección el asambleísta Jorge Peñafiel. Uno lo puede ver en la actual asamblea, sus discursos, sus ponencias, etc. Uno ve contenido, pues, en ese tipo, honestidad
a carta cabal. Entonces, sí se puede dar el cambio, pero depende mucho. Si siguen los dueños de los partidos insistiendo en los mismos nombres, el pueblo tiene el derecho de votar por otras personas. Bueno, el pueblo tiene el derecho, pero lo que pasa es que el pueblo no tiene la capacidad, el conocimiento de quién es quién. Por ejemplo, estaba viendo por ahí un candidato que está involucrado en una cuestión de 30 millones, la venta de un cargo, y aparece como candidato. Entonces, este tipo de situaciones creo que tenemos que muchas veces los medios, la gente que estamos en los medios, que somos escuchados, decirle quiénes son. O sea, hay que desnudarlos. Los porque antecedentes, sí. Si no, por el pueblo supuesto. mismo se está castigando. Los antecedentes, y más allá que para eso está la campaña, para eso está la publicidad electoral, para eso están los medios de comunicación, la gente tiene que discernir, la gente tiene que contrastar. Uno puede tener diferencias ideológicas, eso es sano, Es normal. pero contra la corrupción no puede haber contemplación. Una persona que tiene antecedentes, como los que hemos conversado, no merece ni siquiera ser candidato. Pero si los partidos políticos siguen insistiendo en las candidaturas, el pueblo tiene que saber escoger y castigar este tipo de situaciones. ¿Existe algún cambio en la seguridad con este gobierno? ¿O estamos peor, hemos avanzado? Mire, O sea, los problemas son graves, yo estoy consciente de aquello, yo no soy demagogo. Hubo una mejora a partir de los aciagos hechos del 9 de enero, cuando hubo actos terroristas contra la sociedad, contra el gobierno, contra el Estado, la intervención de Fuerza Más, creo que se mejoró en un primer momento. Hoy, las cifras, principalmente el delito que más preocupa a los ecuatorianos, que es la extorsión, han crecido al 500%, el tema se ha disparado. Por eso creo, y esa es parte de mi propuesta, parte de mi compromiso con los ciudadanos. Nosotros tendremos la unidad más preparada y calificada de toda la fuerza pública, una unidad especial de acción contra la extorsión, para que se le acabe la fiesta a los vacunadores, que es el mayor problema que tienen, de todo orden, desde las personas que tienen su farmacia, su ferretería, su bazar, su pequeña tiendita, a todos los azotan. Y esto va a venir acompañado... También hay que meter ahí a la extorsión de los radares. Y esto va a venir acompañado no solamente de las plataformas tecnológicas suficientes para darle seguridad a la denuncia y llegar el seguimiento hasta la sentencia, de una reforma muy sencilla, que creo que estamos todos de acuerdo, pero falta la decisión de implementarlo, que existan fiscales sin rostro para poder perseguir fiscales. El tema del juez es un tema un poco más complicado porque tú tienes que saber quién es tu juzgador. En el caso del fiscal pero yo me refiero a que un juez en otro país, Es un tema debatible, pero en todo caso en otro país, pero el tema del fiscal sin rostro, que siempre va a ser el acusador nato, el que representa al Estado, la vindicta pública, el acusador, es el defensor del pueblo nato en delitos contra el crimen organizado. Aprovecho ya que me citas el tema de los radares. La lógica de los radares es un sistema disuasivo, no es de carácter de recolección ni el carácter de estar cobrando por cobrar. El inicio fue ese. El inicio está bien que haya hayan radares. de sacar tajada y le metieron la mano. No, y hay un pequeño problema también con el modelo. Como los gobiernos, tanto los que tienen la competencia plena como los compartidos, han dejado que el privado ponga todo, porque pone todo el radar, pone el mantenimiento, y los contratos son bastante lesivos, porque cosas son 70-30, 80-20, y 60, se ha convertido, 60-40, se han convertido en un negocio de recaudación para estas personas. Cuando lo lógico es tenerlos, evidentemente multar por excepción, porque a la gente le duele la multa para no volverlo a repetir, evitar los accidentes de tránsito porque está hecho para la seguridad vial, pero no para el negociado. Y hay problemas graves. Conozco de casos como el municipio de Playas, que tienen el tema de los radares, han multado medio mundo, parece ser que no tenían, veo que usted está al tanto, inclusive las personas no tienen cómo pagar y tienen fregado todo. Y el mismo alcalde está en contra de los radares. Está en contra de los radares, pero existen los radares. Multan, la gente quiere pagar, pero no se puede cobrar. ¿Alguien me puede explicar? La gente no puede comprar ni vender los carros, la gente no puede hacer actos de comercio porque aparece con una multa. ¿A usted le parece lógico esto? No. Y lo peor es que nadie da una solución. Ni el GAT, ni el Ministerio de Transporte Pública, ni la Comisión de Tránsito, y todo el mundo está tragado.
Estábamos hablando de seguridad. En la parte de la seguridad, a través de la consulta se aprobó el incremento de las penas. Por supuesto. Pero ¿qué pasa? Que desde el gobierno no hay una política de una comunicación desde el poder en donde le diga a la gente, ¿sabe qué? Ojo, mijo, ahora te voy a clavar ya, no sé, 7 años, te voy a poner de 10 a 13. Si vas a traficar, Mire, ahora sale de 22 a 26, 23 años. Le voy a hacer una no reflexión. hay esa comunicación, la gente no lo sabe, sigue lo mismo. Yo creo en las penas duras y firmes contra los delincuentes. Voy a poner un ejemplo para que no solamente sea declarativo. Yo, Henry Cucalón, cuando fui diputado, soy el autor de la reforma del año 2019, que en su momento, para asesinos y violadores que sean sentenciados, paguen cárcel completa. Es decir, nada de 2x1, ni prelibertad, ni régimen abierto, ni semiabierto, ni nada. Ahora, me parece bien, lo que pasa es que eso no es retroactivo. Ahora en el 24 aprobamos la extensión de eso a otro tipo de delitos, como extorsión. Me parece bien, del 19 en adelante. En el 21 no fui el autor, pero lo apoyé con mi voto porque me pareció algo bueno. Todos los delitos contra la administración pública, peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento. Es imprescriptible. No solamente que es imprescriptible, pagan cana completa también. Ahora casi todos los delitos, ya no solamente los de la vida, desde el 19, 21 y 24, no tienen esto el 60%. ¿Por qué digo aquello? Faltó aumentar las penas también en No, los delitos contra la administración pública. que se han aumentado varias veces, mi querido amigo. Veo que a usted no le ha llegado el tema. Entre el 19, una reforma, el 21 y ahora. ¿Cuál es el tema? Y te voy a hacer una reflexión. El aumento de penas, que está bien que se haga, principalmente para los violadores, para los asesinos, para los extorsionadores, eso para el delincuente común puede ser que sea de carácter disuasivo. Ya para el crimen organizado no les importa absolutamente nada. Ya para el asesino consuetudinario, la persona que está dañada, corroído, así le pongas, porque como no puedes poner cadena perpetua, 50 le da porque es inconstitucional, pero así le pongas 50, 60 con acumulación, actualmente es 40 años por si acaso, con acumulación, así le pongas 90, igual está virado y dañado. Ojo, ese no tiene efecto disuasivo. El disuasivo tiene que ver para la persona que lastimosamente cae en el narcotráfico porque hace de mula. Ese puede decir, no, ahora ya esto es tantos años. ¿Me explico? Ya, claro. Pero un asesino en serie, un criminal, un sicario, el crimen organizado, el narcotráfico, les puedes poner todo. Por eso yo lo hice al revés. No solamente que aumentamos, ahora que te vas preso, te quedas preso. No es que te vas cuando cumples tantos años por buena conducta, porque haces una maestría o ni se quede dentro de la cárcel. No, señores. Salen con título. Cana, bien porque tienen que más allá que todo el mundo tiene derecho a la rehabilitación. Pero aquí entrenó, pues los asesinos, me explico, violadores, tienen que pagar toda la cárcel completa. Lo último ya para porque así tienes protegida la sociedad que está afuera, pues. Claro. Teniéndolo a ese tipo de criminales sentenciados adentro. Bueno, ahora que han cambiado las leyes, hay que aplicarlas, ¿no? Y que hay que aplicarlas. Y nada de eso va a servir. Pero ¿cómo garantizamos al no, fiscal y al juez para que ellos puedan aplicarlas? Es que viene el tema de fondo. Todo gira en torno a la corrupción y a la impunidad. De nada va a servir. Yo le digo al pueblo ecuatoriano, en los últimos años se han reformado varias veces las leyes. Me parece bien. He apoyado todos, en consulta también. Yo mismo he hecho propuestas y seguiré proponiendo cosas. Pero todo eso se estrella. Todas las acciones de un gobierno, todas las acciones del ejército, de la policía se estrellan cuando tú tienes unos jueces y unos fiscales, como se revela, gracias a la valentía de la fiscal general, en el caso Metástasis, Purga y Plaga, que tú ves pues que unos políticos ponen jueces. Primero, para que no le digan nada de sus propios robos. Después, para perseguir a sus adversarios. Y ahora sabemos, hasta con fotos, ahora sabemos que los comparten con los narcotraficantes. ¿Estamos claros? Eso es lo que refleja. Entonces, necesitamos una justicia depurada, ¿me explico?, con gente honesta y capaz. No puede ser posible, distinguido colega, que en el caso de nuestra Corte Provincial del Guayas, 2/3 partes de los magistrados de la Corte a nivel provincial estén procesados. Pues. Eso no es correcto. Una última cosa.
La burocracia en el país se ha adueñado tanto de los espacios. Por ejemplo, Quito, ellos se creen dueños de toda la burocracia en el país. Acá no han repartido jueces, fiscales, directores departamentales, o sea, todos vienen de otra parte. O sea, hay un acto discriminatorio para los profesionales de esta región de la patria. Me refiero a las que yo lo vivo aquí en Guayas. Aquí te meten jueces, te sacan un costeño, te traen uno de la sierra. No es que soy regionalista ni nada de eso, pero aquí también tenemos capacidad, tenemos seres humanos con maestría, con títulos de 4º nivel, que pueden ocupar esos cargos, pero ¿cómo podemos corregir esto? Porque sinceramente va a haber un momento que el abogado va a reaccionar. Yo tengo formación autonomista y descentralizadora. Recuerden que trabajé muchos años en el municipio de Guayaquil. No hubo proceso de descentralización que no haya pasado por estas manos. Así que yo como gobernante y mi plan de gobierno está traslado de competencias, descentralización de competencias a los gobiernos locales, es decir, a los municipios que son los que tienen la verdadera capacidad. Yo he combatido y seguiré combatiendo al centralismo, que más que estar afincado en una región de la patria, es una forma de ejercer el poder. Solo te cito un ejemplo. Al final del régimen pasado, en los últimos meses cuando fui ministro, descentralicé competencias al municipio de Guayaquil que tienen que ver, por ejemplo, con el 5.º puente y también con una carretera en la provincia de Los Ríos a favor de la prefectura de Los Ríos. El gobierno actual, de Social Cristiano. y el alcalde de Guayaquil, la Revolución Ciudadana, pero para mí el servicio está primero, Exacto. lo cual demuestra que no soy un sectario. Vino el gobierno nacional presidido por un guayaquileño y le quitó las competencias a los dos. Entonces, para que eso no tiene nada que ver con las ciudades, es una forma de ejercer el poder. Yo sí le voy a dar competencias plenas con recursos a los municipios porque pienso que están más cercanos a la gente. Eso sí, el gobierno central, el ejecutivo se queda con pocas competencias, pero para hacerlas bien, con mucha fuerza en seguridad, salud y educación. Hay proyectos y proyectos, señores, queridos amigos. Esta noche hemos conversado con el candidato a la presidencia de la República, Henry Cucalón, por Construye Lista 25. Mi infinito agradecimiento, gracias por haber aceptado la invitación, Henry. Gracias. Y la mejor de la suerte. Los hemos escuchado, tiene sus planes, tiene sus proyectos y el poder está en sus manos. Ese votito está en sus manos y son ustedes los que van a decir: yo quiero un cambio, porque Ecuador realmente necesita un cambio. Tenemos que sacar a esas lacras que están ahí, perdónenme por la expresión, no es por ofender, y perdón a las lacras, pero sinceramente no encuentro una palabra que los pueda describir, no por lo que son ellos, sino por las acciones que están desempeñando en una asamblea que lo único que tienen que hacer es trabajar, y es lo único que ellos no hacen. Las palabras de despedida para nuestra gente. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero se repita en el transcurso de estas jornadas electorales y apelando a los ciudadanos. Listas 25, Construye, Henry Cucalón y Carla Larrea son una alternativa democrática para el país. Amigos, buenas noches. Feliz inicio de semana.